Buenas noches con todos. Vamos a dar inicio a la sesión de hoy. Pues en nombre del Comité de Rehabilitación Neurológica, vamos a agradecer a AMLAR por este espacio, por la oportunidad de llegar a más colegas de la especialidad y poder difundir también con colegas, con residentes, ¿no? Herramientas que pueden sernos útil para todos y poder ayudar al paciente desde una manera más integral. Esta noche vamos a hablar de una escala específica que es para la patología de ¿Te la lesión paso para medular el servicio? Ya, a ver. y Escuchando. vamos a agradecer por favor que puedan tener los micrófonos apagados para poder aprovechar la actividad, por favor. Eh, pues esta es una escala específica, como les mencionaba, para pacientes con lesión medular, ¿sí? Vemos esta patología algunos colegas de manera más frecuente que otras, dependiendo del rubro en el que nos encontremos, ¿no? Con el aumento de la edad de los pacientes o las personas adultas, podemos ver más causas neoplásicas, podemos ver más pacientes también jóvenes, ¿no? Que tienen algún accidente y que sufren esta lesión medular y podemos aplicar esta escala específica, ¿sí? Entonces, también depende de ello. En esta oportunidad nos acompaña la doctora Jimena Quinzaño Fresnedo. Ella es jefa de la División de Rehabilitación Neurológica del Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra en México, profesor titular de la alta especialidad de rehabilitación neurológica, con múltiples publicaciones y cursos nacionales e internacionales realizados justamente relacionados con la rehabilitación neurológica. La doctora Jimena además pues desarrolló su tesis con esta escala, entonces pues vamos a poder tener el honor de escuchar de primera fuente, ¿no? Entonces, doctora Jimena, adelante. Pues muchas gracias, Pilar, por la invitación y por la presentación. Pues bueno, estoy muy contenta el día de hoy de estar con ustedes y como les comenta Pilar, pues vamos a hablar acerca del control de tronco. Una parte será enfocada a la escala, pero bueno, vamos a hablar de otras generalidades también relacionadas con el control de tronco en lesión medular. Y bueno, un segundito. Entonces, espero que al final de esta plática puedan identificar las alteraciones en el control de tronco de las personas con lesión medular. También espero que puedan comprender algunas formas de evaluación clínicas e instrumentadas. Y finalmente, conoceremos algunos programas de intervención y sus resultados. Bueno, luego, después de una lesión medular, la mayoría de los pacientes nos preguntan, ¿volveré a caminar? ¿Volveré a ser independiente? Claro, ya en etapas crónicas se ha descrito que las prioridades van cambiando una vez que entienden la situación, ¿no? Las personas con tetraplegia quieren recuperar la función de las manos, tanto las personas con paraplegia como con tetraplegia desean recuperar el control de esfínteres y tener una vida sexual plena. Pero bueno, regresando a esta primer pregunta que nos hacen, ¿voy a volver a caminar? ¿Voy a volver a ser independiente? Vamos a recordar que tanto en el neurodesarrollo normal como después de alguna enfermedad que afecte al sistema nervioso central, pues vamos a requerir primero tener un buen control de tronco antes de poder ser independiente y caminar. Entonces, esto nos muestra la gran importancia del control de tronco en esta patología. El control de tronco pues se ha descrito en muchas ocasiones como un sistema donde tenemos una planta que es la columna vertebral que va a dar información a un controlador de retroalimentación y este a su vez va a regresar información retroalimentando a nuestro sistema y nuevamente llegando a la planta. Ahora quiero enfocarme un poquito más en este controlador de retroalimentación. Aquí vamos a tener vías intrínsecas. Estas son principalmente las articulaciones intervertebrales que tienen propiedades biomecánicas que le dan estabilidad, pero también tenemos propiedades en el músculo, elasticidad, regresar a su estado normal, que van a tener un papel instantáneo en
este sistema de control enfocados en el control de tronco. Ahora, por otro lado, vamos a tener al sistema nervioso central, que tiene un papel importantísimo. Este sistema nervioso central va a actuar a través de dos vías. Por un lado, las vías reflejas, que son muy rápidas, tienen un retraso electromecánico corto y por lo tanto son muy eficientes metabólicamente, pero también las vías voluntarias que, aunque tienen un retraso electromecánico largo, nos van a permitir tener una reacción anticipándonos a algún evento mediante la vista, el sonido. Entonces, bueno, al ver que podemos caer, podemos aumentar la rigidez de todos estos sistemas y entonces evitar una caída. ¿Qué? Como se imaginarán entonces, bueno, pues en una lesión medular donde tenemos alteradas las vías aferentes y eferentes, este sistema de control, este sistema de retroalimentación, pues va a fallar. Entonces, ¿qué es lo que pasa en lesión medular? ¿Cómo es que las personas con lesión medular no caen? ¿Cómo puedo evaluar el control de tronco en una persona con lesión medular? Y más aún, ¿cómo puedo entrenarlo? ¿Cómo podemos mejorar los sistemas de retroalimentación? ¿Acaso las sillas y los asientos nos pueden ayudar a mejorar la estabilidad? ¿Qué músculos debo entrenar en una persona que tiene debilidad para mejorar el control de tronco? Y como estas, existen muchas otras preguntas que que se pueden surgir después de una lesión medular enfocadas en el control de tronco. Entonces, regresando a nuestro sistema que tiene estos componentes que ya veíamos, vamos a ver entonces que en una lesión medular no vamos a tener una retroalimentación de qué está sucediendo en nuestro cuerpo, o sea, las vías sensitivas, pero tampoco vamos a tener la contribución refleja ni voluntaria, por lo que tampoco se va a dar esta retroalimentación que finalmente llegaría a la planta. Esto, por supuesto, va a estar relacionado con el nivel neurológico y la gravedad de la lesión, de tal forma que personas con lesiones cervicales completas van a tener peor control de tronco que personas con lesiones torácicas o incluso lumbares. Y bueno, por supuesto, personas con lesiones incompletas tendrán mucho mejor control de tronco que aquellas con lesiones completas. Ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo cambian su postura las personas con lesión medular? Bueno, aquí tenemos un compañero que tiene una lesión cervical y bueno, como podemos ver, para mantener la estabilidad hay un aumento importante de la cifosis, una inclinación pélvica posterior, el isquion se va hacia adelante y con esto vamos a tener nuevos puntos de presión en sacro y columna vertebral. Como se imaginarán, estas alteraciones pues van a llevarnos a tener deformidades que a su vez pueden producir dolor e incluso úlceras por presión en sitios pues no habituales. Ahora, pese a la importancia del control de tronco, hace pues unos ya más de 10 años que empezamos en esta línea de investigación, no existía una escala que fuera específica para evaluar esta función en personas con lesión medular. Se utilizaba la escala de Berg, que en realidad no fue desarrollada para esta población y bueno, tiene más que ver con el riesgo de caídas y nunca fue validada como tal en la población con lesión medular. Se utilizaban también pruebas de laboratorio que requerían pues toda una instalación específica con sistemas de medición en diferentes ángulos para poder evaluar ciertas tareas de alcance. Y entonces nosotros pensamos que sería bueno tener una prueba de control de tronco que incluyera toda la biomecánica, que sería el control estático con diferentes bases de sustentación y el control también dinámico, pero que también fuera funcional, en donde pudiéramos ver algunas actividades como rodar, hacer la flexoextensión activa del tronco y por supuesto tareas de alcance que ayudan a las personas con lesión medular a ser más independientes. Entonces tomamos algunos ítems de algunas escalas que ya existían, algunas pruebas de laboratorio y entonces desarrollamos nuestra prueba. Esta prueba básicamente tiene tres dominios: el control de tronco estático con diferentes bases de sustentación, que son retos para mantener el equilibrio,
el equilibrio dinámico, en donde vemos esta parte de flexo-extensión activa y rodamientos, que pues también nos ayudan a ser más funcionales, y diferentes tareas de alcance en diferentes direcciones. De tal forma que, bueno, podemos decir 0 si no lo calificamos con 0 si no lo realiza, 1 requiere apoyo y 2 lo realiza sin ningún tipo de apoyo. Con esto, la escala puede ir de 0 a 24 puntos. Ahora, para poder saber si esta escala era confiable y era válida, es decir, si podíamos utilizarla, si era útil en la clínica, realizamos un estudio en 177 pacientes en diferentes momentos, a quienes les realizamos 531 pruebas y pudimos encontrar una muy alta confiabilidad inter e intraobservador. Esto es que la misma persona en dos momentos diferentes o dos personas diferentes al mismo momento van a evaluar prácticamente lo mismo. La confiabilidad resultó de más del 99%. Pero también logramos determinar que era válida y que tenía muy buena sensibilidad del 98% y especificidad del 92.2% para detectar aquellas personas que tienen buen o mal control de tronco, según los expertos, que era lo que teníamos a la mano en ese momento. Ahora, bueno, pues pudimos de esta forma demostrar que nuestra escala era útil y bueno, pues finalmente no solo lo hemos dicho nosotros, sino que se ha recomendado ya en revisiones sistemáticas, la han traducido a varios idiomas, al italiano, al japonés, la han utilizado en Brasil, en Argentina, en Estados Unidos. Y bueno, pues han logrado ver que sigue siendo igual de confiable que lo que vimos anteriormente. Entonces, actualmente es una escala que se utiliza en todo el mundo y que es recomendada por revisiones sistemáticas. Pero bueno, no nos quisimos quedar con esta escala y nada más. También quisimos saber, esta escala podría, las escalas en general nos ayudan a ver cómo está nuestro paciente, en este caso a detectar quién tiene un buen o mal control de tronco, a ver una progresión, ¿no? Un antes y un después, pero muchas veces también nos ayudan a establecer objetivos. Y en este sentido quisimos saber si esta podía ayudarnos a establecer estos objetivos a corto plazo, por ejemplo, en el establecimiento de objetivos semanales de nuestros pacientes o a largo plazo, pues para ver en qué vamos a enfocar nuestros esfuerzos. Empezamos con los objetivos a largo plazo y entonces realizamos un estudio de cohorte donde aplicamos la prueba en la primera consulta. Esto, pues bueno, es algo interesante porque algunas pruebas se tienen que aplicar en un tiempo en específico. Esta, bueno, puede ser la primera vez que se ve al paciente que se aplica y seguimos a estos pacientes durante un año. Y pudimos ver, bueno, quisimos ver qué tanto nuestra escala nos podía permitir predecir si la persona con lesión medular sería independiente y lograría la marcha. Entonces, bueno, empezando con la marcha, pudimos ver que las personas que tenían una puntuación igual o mayor a 13, prácticamente el 80% de ellos lograban caminar a un año, mientras que aquellos que tenían menos de 13 en la escala, pues apenas casi el 20% lograban caminar. Ahora, esto, bueno, pues resultó estadísticamente significativo, además de que, bueno, las personas con 13 o más en la puntuación lo hacían más temprano, pero también quisimos saber cuál era el peso de diferentes variables. Como ven aquí, pues el ICE, ¿no? La escala de eficiencia de Asia, es decir, si es completa, incompleta y sus diferentes grados, fue el mayor factor predictor. El nivel neurológico también fue importante. Sin embargo, la escala de control de tronco, de forma independiente al ICE y al nivel neurológico, logró predecir la marcha, de tal forma que aquellos que tenían 13 o más en la escala de control de tronco tenían 4.58 veces más probabilidad de caminar a un año que aquellos que tenían menos de 13. En cuanto a la independencia, logramos ver algo similar, bueno, un poquito diferente quizá en las cifras totales, pero bueno, vimos que aquellos que tenían 13 o más en la escala de control de tronco lograban ser independientes de forma más rápida y prácticamente el 100% de ellos lograba la independencia. Mientras que aquellos con menos de 13 en la escala,
pues casi más o menos un 60-70% lograban ser independientes. Bueno, esto es normal porque están en un programa de rehabilitación y, bueno, pues lo hacían de forma más lenta. De forma similar, aquí vimos que el nivel neurológico era el factor predictor más importante. Por supuesto, en la escala de ICE es un factor predictor importante y nuevamente la escala de control de tronco de forma independiente a estas otras dos evaluaciones de Linsky lograba predecir la independencia, de tal forma que aquellos que tenían 13 o más en la escala tienen 2.8 veces más probabilidad de ser independientes a un año que aquellos que tienen menos de 13. Ahora, como les decía, también quisimos ver si esta escala nos ayudaba, por ejemplo, en nuestras sesiones de integración, donde vemos con todo el equipo semanalmente qué tenemos que hacer con nuestro paciente, si este ya puede ser capaz de, por ejemplo, vestirse o andar en un tipo de silla de ruedas. Y entonces realizamos otro estudio, también, bueno, este fue un estudio transversal, donde tomamos cada uno de los ítems del SIM y vimos qué puntuación de la escala de control de tronco nos podía predecir que ya pudiera ser independiente en este ítem. Como vemos aquí, bueno, la mayoría de los ítems tuvo muy buenas áreas bajo la curva y, por ejemplo, podemos decir que con un 15 de puntuación en la escala de control de tronco, mi paciente ya debería de ser capaz de vestir la parte inferior de su cuerpo, esto con un 95% de sensibilidad y 84% de especificidad. Esto me ayuda porque, bueno, si tengo un paciente que ya tiene 15 y no está logrando esta función, pues tengo que entrenarla pues con más énfasis, ¿no? Ya tendría que ser capaz de hacerlo. Y así cada una de los ítems del SIM-3, que es una medida de independencia específica de lesión medular. Vemos pues que hay algunos ítems como el control de los esfínteres, que en realidad no tienen una buena, bueno, no es tan buena el área bajo la curva, y esto pues es normal ya que no tiene mucho que ver con el control de tronco. Para las actividades de movilidad dividimos entre aquellos que usan una silla de ruedas y aquellos que caminan, porque bueno, pues pueden ser independientes en movilidad, pero no es lo mismo hacerlo caminando que en silla de ruedas. Y así, pues bueno, con todos los ítems del SIM-3. Ahora, relacionado con el pronóstico, quiero platicarles que, bueno, actualmente estamos trabajando en un modelo predictivo de independencia funcional en personas con lesión medular utilizando varias variables. Y lo que hemos visto hasta el momento llevamos solo el estudio retrospectivo, es decir, de los pacientes que hemos visto, son más de 500 pacientes, ¿cuáles son las variables que nos ayudan a predecir? Vemos que los WEMS, que es el score total de fuerza en miembros superiores, junto con los LEMS, que es el score total de fuerza en miembros inferiores, es el factor predictor más importante para la independencia. Y una vez más, el control de tronco tiene un papel importante, más allá de los WEMS solos o los LEMS solos. Esto, pues bueno, es algo que puede ser esperado, visto que el INSCI, que es los estándares internacionales de clasificación de la lesión medular, en realidad no consideran fuerza en el tronco. Y bueno, es posible que juntando estas dos variables logremos tener un pronóstico mucho mejor para las personas con lesión medular. Ahora, ¿qué sucede cuando nosotros estamos interviniendo, ¿no? Estamos, por ejemplo, en un ensayo clínico en donde queremos mejorar esta función y queremos una valoración más sensible que una escala clínica? Entonces aquí, pues bueno, lo que vimos con el grupo de ingenieros con el que trabajamos es que existen muchas tecnologías que nos pueden ayudar de forma indirecta a evaluar el control de tronco, como la electromiografía de superficie, el uso de plataformas de fuerza que miden, pues sí, la fuerza en diferentes áreas del cuerpo, el análisis cinético y cinemático a través de cámaras, pero algo que nos llamó la atención fueron los sensores inerciales. Estas unidades inerciales de medición, pues como ven, son muy pequeñas, lo cual las hacen portátiles, además son mucho más económicas que todos los sistemas que vimos anteriormente. Un IMU puede costar pues 1,000 pesos, que son como $20, es algo pues accesible y bueno, pues nos permiten tener medidas de aceleración, velocidad de giro y orientación. Entonces,
hicimos un trabajo junto con nuestros compañeros ingenieros en donde evaluamos qué tan confiable y válido era el utilizar estos sensores inerciales en el pecho para poder evaluar el control de tronco. Y aquí, bueno, son muchísimas variables que no les voy a mostrar porque, bueno, además es confuso, no tiene un sentido muy clínico, pueden leer el artículo. Pero bueno, lo que vimos es que en realidad lo más importante es la aceleración. Los giros no tienen tanta validez ni confiabilidad para evaluar la función del control de tronco y que, bueno, existen ya algunos parámetros que son muy buenos para evaluar el control de tronco. Ahora quisimos ir más allá y con la tecnología que tenemos actualmente, vino la pandemia, además quisimos ver qué podíamos hacer pues más relacionado con la telemedicina y entonces desarrollamos una aplicación de la prueba de control de tronco. En un inicio la juntamos con un sensor inercial y bueno, esto para monitorar la postura y el equilibrio en lesión medular, haciendo una escala de control de tronco instrumentada. Esta, bueno, pues es una aplicación que pues ya existe en el mercado, ha tenido ahí algunas dificultades porque, bueno, pues van evolucionando los teléfonos inteligentes, pero bueno, después pensamos que quizás no era necesario además utilizar el sensor inercial, sino que podíamos utilizar los propios acelerómetros del teléfono inteligente y pues así nada más tener en el equipo que pues prácticamente ya casi todos los seres humanos tenemos, que son los teléfonos inteligentes, tener tanto la escala como una valoración más precisa. Y así, bueno, estamos todavía terminando este proyecto en donde lo que hicimos fue colocar el teléfono celular mediante unas cintas en el medio del pecho a los pacientes con lesión medular y encontramos que esta evaluación, o sea, el paciente en su casa, nosotros pues en el laboratorio, en el consultorio, podemos tener una confiabilidad, o sea, la evaluación que se hace el paciente en su casa con el teléfono y comparándola con la que hacemos en el consultorio, tenemos una muy buena confiabilidad del 73%. También este dispositivo, o sea, el teléfono inteligente, sus acelerómetros y la escala instalada tienen muy buena validez de constructo y criterio, de tal forma que, bueno, tiene una correlación con la escala de eficiencia de Asia alta, al igual que con la escala clínica de control de tronco. Entonces, esto es algo que pues, nos va a servir finalmente para poder monitorizar a nuestros pacientes desde su casa y bueno, tendrá un montón de aplicaciones que apenas están empezando. Ahora, también quisimos saber, bueno, ¿qué es lo que sucede? O sea, ya podemos evaluarlo, tenemos herramientas clínicas sensibles que además nos ayudan a predecir, pero ¿qué es lo que sucede en un paciente con lesión medular que tiene pues prácticamente los músculos del tronco paralizados? Entonces, ¿cómo es que logran mantener el equilibrio? Pues nuestra hipótesis es que utilizan músculos no posturales y bueno, entonces medimos la actividad muscular en estos músculos que les muestro acá en un estudio transversal, observacional y comparativo. Les pusimos electrodos de superficie y medimos la activación máxima. Y lo que logramos encontrar es que, bueno, por un lado, logramos determinar 3 grupos en cuanto al rendimiento en la escala de control de tronco. Estos 3 grupos tienen activaciones musculares diferentes, principalmente en el trapecio superior, tanto derecho como izquierdo. Y bueno, aquí podemos ver el mapa de los momentos en los que se van activando. Podemos ver cómo estos son diferentes en estos 3 grupos. Para que sea un poquito más digerible, la información, digamos, sintetizada de este estudio es que las personas con lesiones incompletas se comportan diferente de las personas con lesiones completas y también las personas con lesiones cervicales diferentes a las personas con lesiones lumbares y torácicas, o sea, tetraplégicas y parapléjicas. Entonces, para mantener el equilibrio en sedestación, pudimos ver que existe una mayor activación del trapecio en personas con lesiones incompletas y después en personas con paraplegia. También mayor activación del dorsal ancho en lesiones incompletas y tetraplegias. Entonces estamos viendo que quizás fortalecer estos músculos nos va a ayudar a mantener este equilibrio en sedestación. Ahora, ya cuando hacemos actividades de flexo-extensión, encontramos que también seguía habiendo una mayor activación del trapecio en
en personas con lesiones incompletas y posteriormente con tetraplegia, o sea, muy similar al equilibrio en sedestación, y mayor activación del dorsal ancho en lesiones incompletas, pero aquí no vimos ninguna contracción en tetraplegia. Finalmente, para las actividades de alcance, encontramos mayor activación del trapecio en personas con lesiones incompletas y paraplegia y mayor activación en deltoides en paraplegias completas, mayor activación del dorsal ancho en lesiones incompletas, sin activación en tetraplegia y mayor activación de esternocleidomastoideo en lesiones incompletas. Entonces, esto nos va a ayudar, bueno, por un lado, a entender cómo está funcionando el control de tronco cuando no existe fuerza en el tronco y qué podemos fortalecer o cómo podemos aprovechar estas activaciones para mejorar la función de nuestros pacientes. Ahora, algo que pues es importantísimo, ya sabemos evaluarlo, más o menos estamos empezando a entender cómo funciona el control en estas personas, pero algo que es muy importante es saber cómo podemos mejorar el control de tronco en personas con lesión medular. Aquí, la verdad es que no hay mucho, como decíamos, pese a la importancia del control de tronco en las personas con lesión medular, no existen muchos ensayos clínicos que estén evaluando diferentes estrategias para mejorar el control de tronco. Encontramos pues que estas se llevan a cabo en poblaciones específicas o en lugares específicos, pues algunos no son fáciles de encontrar, ¿no? Como que les muestro aquí. Y uno que nos llamó mucho la atención fue el kayak. Como ustedes saben, actualmente la principal causa de muerte en personas con lesión medular en países desarrollados son las enfermedades cardiovasculares. Y bueno, pues el kayak podría ayudarnos, por un lado, a mejorar el control de tronco, pero por otro lado también a mejorar la condición cardiovascular y pues, como decimos en México, podríamos matar dos pájaros con un tiro. Actualmente se están haciendo algunos estudios de estimulación eléctrica invasiva y no invasiva, pero bueno, una vez más, todavía no hay mucha evidencia y pues es tecnología difícil de adquirir. El kayak pues no es tan costoso, un ergómetro de kayak cuesta 60,000 pesos, que serían como $3,000 a comparación de estos estimuladores que llegan pues a los miles de dólares, ¿no? Y millones incluso de pesos. Entonces, bueno, como nos interesó el kayak, decidimos hacer un ensayo clínico aleatorizado en donde tuvimos un grupo control que en quienes se aplicaron ejercicios de neurofacilitación propioceptiva enfocadas al tronco y en otro grupo tuvimos nuestro entrenamiento en un ergómetro de kayak. Entonces, ambos grupos recibieron 30 sesiones, todas fueron de 30 minutos, 5 veces por semana, durante 6 semanas para ofrecerles la misma dosis de entrenamiento. Y lo que pudimos ver es que nuestros grupos inicialmente no tenían diferencias y al final todos mejoraron, ¿no? Bueno, tanto los que tuvieron el entrenamiento en el ergómetro de kayak como los que recibieron el tratamiento convencional, todos mejoraron, aunque hubo una tendencia a que estas mejorías fueran mayores en el grupo de kayak. No encontramos que estas fueran estadísticamente significativas para el control de tronco ni la independencia, pero sí para nuestras medidas de condición cardiovascular, que fueron los METs y el VO2 max. Aquí hicimos también un ANOVA de medidas repetidas. Como podemos ver, existe una tendencia a que en el grupo de kayak mejoraran en cuanto al control de tronco más pronto y más que en el grupo control. Sin embargo, pues esto no resultó estadísticamente significativo. Ahora, quisimos ir todavía más allá y el trabajo que estamos desarrollando actualmente es el entrenamiento en el ergómetro de kayak, pero junto con realidad virtual. Como pueden ver en este video, bueno, el paciente tiene el entrenamiento en este ergómetro que pues vimos que era bueno para mejorar el control de tronco y además pues para hacerlo más atractivo, que hubiera pues más aceptación por parte del paciente, que fuera más retador, se añadió esta parte de la realidad virtual. Entonces, esta realidad virtual, bueno, pues
se desarrolló en base a una palada de kayak, ¿no? En donde podemos ver, pues, que se le añadieron, pues, digamos que objetos que lo vuelven un poco más atractivo. Tiene además, pues, las manos del paciente como especies de avatares. Tiene, por supuesto, el kayak y los movimientos se analizan a través de un sistema de cámaras en 3 dimensiones. Y bueno, aquí todavía no tenemos resultados de este trabajo. Bueno, sí, ya empezamos a tenerlos, pero bueno, no los voy a presentar todavía porque no se han presentado de forma oficial. Pero bueno, pues está apareciendo que tiene muy buena aceptación y que además ayuda mucho a nuestros pacientes. Para concluir, entonces, quiero enfatizar en que el control de tronco es esencial en las personas con lesión medular, que son personas que viven prácticamente sentadas, que tienen que hacer todas sus actividades de esta forma. Y bueno, pues por supuesto tiene que ser evaluado de forma objetiva y entrenada en procesos de rehabilitación. Por supuesto que aún se necesita investigación. Si se acuerdan de todas las preguntas que hicimos al principio, todavía hay muchas que no están resueltas, así es que los invito a que sigan investigando en este tiempo, en este tema. Y bueno, también quiero hacer énfasis en que a veces, pues no, nosotros no somos investigadores, pero podemos aliarnos, al igual que hacemos tratamientos transdisciplinarios con otros compañeros de otras áreas, podemos hacer investigación interdisciplinaria y esto pues ayudar a que tener mejores resultados, pero también a que se promueva la medicina translacional, que es cómo llevar desde el laboratorio hasta la clínica nuestras investigaciones. Y bueno, eso sería todo. Les agradezco por su atención. No sé si haya tiempo de preguntas. Sí, doctora, buenas noches. Muchas gracias por la presentación, ¿no? Han habido muchas actualizaciones desde la última vez que revisamos esto juntas. Pues personalmente sí ha estado muy interesante. Aquí en Perú estoy tratando de difundir la escala en el hospital donde trabajo, que es el Hospital de Policía. Sí tenemos oportunidad de aplicarla para los pacientes nuevos. No sé si es que hay colegas presentes que quieran hacerle alguna pregunta a la doctora Jimena. Pueden escribirlas en el chat o levantar la mano, no hay ningún problema. Y pues, bueno, como sabe, doctora, eh, aquí la rehabilitación está creciendo también, ya que estuvo el año pasado en el AMLAR, creo que sí tuvo oportunidad de conocer un poquito, ¿no? Eh, desde diferentes ámbitos, ¿no? Entonces, estamos aplicándola también cuando yo volví de hacer el alta por allá, he aplicado también esta escala y sí hay pacientes a los nuevos que sí eh, se cumple, ¿no? Lo que dice la teoría, lo que ha presentado la exposición hoy, que sí el pronóstico de marcha pues es elevado en este grupo de pacientes, ¿no? Entonces sí, muy interesante. Mm, Pilar, de lo que decías del crecimiento en Perú, se acaba de firmar con el Instituto Nacional de Perú un convenio entre mm, el instituto de allá y el nuestro, enfocado pues a enseñanza y a investigación. Entonces, pues bueno, para los que estén en Perú, pues creo que ya hay esta posibilidad de hacer intercambios académicos y de investigación. Ay, Mm. qué bueno, porque sí es algo que en Perú estamos empezando y algunas sedes que están haciendo más investigación. Aprovecho para también incentivar a los demás colegas, quienes quieran también presentar sus trabajos en el próximo hablar. Pues ya estamos próximos a iniciar las inscripciones. Sí, algunos residentes, por ejemplo, que han estado rotando, me consultaban si podían aplicarlo para causas de lesión medular, pero de diferentes etiologías. Personalmente, pues sí lo he estado aplicando, pero principalmente en los pacientes de etiología traumática. Sí, pues de hecho el trabajo de validación
Incluimos Ujú. tanto pacientes con etiología traumática como no traumática. Esto, pues precisamente porque queríamos hacerlo muy, pues, o sea, que pudiera servir para todo tipo de personas con lesión medular. Entonces, sí, sí se puede aplicar. Buenísimo. Sí, por ahí, ahora último tenía un paciente con lesión medular que le aplicaba este test de control de tronco, pero tenía el antecedente de diabetes mellitus y era amputado de un miembro inferior. Y justo hace poco, por complicación micro y macrovascular, tuvo que ser amputado del otro miembro inferior y pues ya su nivel de control de tronco, su punto centro de gravedad varió, ¿no? Entonces, ahora hay que trabajar un poco más ya con esta plática, pues eh, identificó también un poco mejor los grupos musculares, ¿no? Que tengo, que tengo que trabajar, pero sí, ahí sí como que me generó un poquito de duda personalmente, ¿no? Pues sí, Dije, sí, uy, son casos difíciles, pues cambia totalmente su centro de gravedad. ujú, Voy a prender la luz porque se metió el sol en lo que, en lo que estaba aquí. sí, Un segundo. aprovecho, doctora, justo hay una pregunta en el chat de Víctor Leonardo Flores Castañeda. Muchas gracias, doctora Quinzaño. Siempre es un placer escuchar sus ponencias. ¿La técnica de control de tronco en kayak se ha probado con equipo de menor costo o existe alguna adaptación para aplicarse en comunidades o clínicas públicas de no tan altos recursos? ¿Quieres? Bueno, sí, pues es una pregunta súper interesante. La verdad es que el equipo que nosotros compramos, pues es un equipo como de gimnasio. Entonces, no sé en sus países, pero bueno, acá en México sí existen algunos gimnasios que tienen este tipo de equipos. Lo que tendría que explicársele al paciente es que tiene que llevar sus velcros para poderlos, que un velcro pues es súper económico para poderlos colocar en las piernas y quizás sujetar al asiento para no perder el equilibrio. Se preferiría que, pues de inicio, quizá que vaya con algún terapeuta, algún compañero que le ayude a posicionarse, y eso con los velcros es como nosotros hemos logrado mantener la estabilidad, sobre todo en miembros pélvicos y en la pelvis como tal. Entonces, si hubiera un gimnasio, pues podría intentarse, por supuesto. No hemos hecho un estudio en un gimnasio porque, bueno, pues es mucho más sencillo tenerlo todo en el laboratorio, donde tenemos las cámaras, los acelerómetros, etcétera. Pero bueno, en teoría tendría que ser factible, ¿no? Muy bien, Ahora, doctora. ahorita estamos, por Gracias. ejemplo, también digo, pues si les interesa también esto, estamos haciendo otro trabajo ahora un poco más enfocado pues los efectos cardiovasculares y metabólicos del ejercicio. Y entonces estamos comparando el ejercicio en ergómetro de kayak con el ejercicio de cuerdas, que pues ahora está muy de moda y que van a encontrar en muchos gimnasios, y con ejercicios de resistencia progresiva. Entonces, bueno, pues, o sea, como que vamos a ver otro tipo de ejercicios quizá un poquito más accesibles que pudieran aplicarse ya pues, en la comunidad. Muy bien, doctora. ¿Qué tal, Gracias. doctora? Buenas Sí, noches. justo hasta. Buenas noches, adelante, Tenía una Javier. dudita por ahí. Doctora, una consulta, buenas noches. Fíjese que con respecto a las caras, solo quería preguntarle, fíjese que, por ejemplo, cuando los pendientes me salen y quería ver si le habían tomado en consideración ustedes, por ejemplo, cuando las escalas salían, pues me iba a 13 puntos para la cuestión de independencia. Sí he logrado con los pendientes que tal vez deambulen, pero sí lo hacen como con CAFOS o con H-CAFOS. Entonces, como que un día sí me surgió esa duda y dije, bueno, cuando la escala se hizo, ¿se habrá tomado en consideración como esta parte? ¿O se refieren a como marcha independiente, por así decir, o como esos 13 puntos en adelante? Ok, el punto, no, o sea, independiente lo definimos como que no necesitara de otra persona, pero sí podía utilizar, pues sí, equipo, ¿no? Aparatos largos, OTPs, bueno, acá les decimos OTP, pero es AFO, lo mismo. Sí, o sea, eso era permitido. Lo único que necesitamos es que no requiriera de otra persona. Ok, muchas gracias, doctora. Gusto saludarla. Igualmente, Javier, qué gusto verte.
Gracias, Javier. Tenemos otra pregunta, doctora Jimena, de la doctora Inés Herrera. ¿A partir de qué nivel de lesión usan el ergómetro de kayak? Ok, esa es una muy buena pregunta. Lo estamos utilizando a partir de C8 y esto sobre todo para que tengan la posibilidad de tomar el remo. Pacientes con lesiones más altas ya no van a poder hacer el agarre y entonces pues no podríamos utilizar el ergómetro de kayak. Buenísimo, doctora, muchas gracias. Sí, muy buena pregunta. Justo también con esto que mencionaba Ya. de las las patologías metabólicas, ¿no? Y el riesgo cardiovascular que tienen también este grupo de pacientes, estaba recordando que en algunos lugares allá también utilizaban estos relojes tipo Polaroid, podían medir la frecuencia cardíaca y podíamos también identificar, ¿no? Las variables o la variación, ¿no? De la frecuencia cardíaca durante la actividad. Y quería aprovechar y preguntar si ese también era un objetivo durante las sesiones de terapia. En el proyecto que presenté, pues la única medida cardiovascular que utilizamos fue la prueba de esfuerzo y ahí tomamos el VO2 max y los METs. Pero en el otro que ya estamos haciendo, pues mucho mejor enfocado a la cuestión cardiovascular y metabólica, justo lo que estamos evaluando es la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Pues como saben, existe un desequilibrio entre el sistema nervioso simpático y parasimpático, entonces la respuesta que tienen las personas con lesión medular no es la adecuada. Y justo queremos ver si con el ejercicio aeróbico, pues que estamos, o sea, bueno, con los diferentes tipos de ejercicio de fuerza, el kayak y la cuerda, esto se revierte. Pues esta planitud en cuanto a las respuestas, esta mala respuesta del sistema nervioso simpático se puede mejorar. Y bueno, además vamos a ver si cambia la composición corporal, la glucosa, bueno, una serie de medidas de desenlace. Buenísimo, doctora Jimena, muchas gracias. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, alguna consulta sobre la escala o tal vez algo más aplicativo que podría haberles generado alguna duda. Yo tenía otra duda, disculpe la doctora, disculpe el abuso. Fíjese que, cabal, justo tengo uno de mis residentes está haciendo una escala, o sea, queremos implementar la escala en su proyecto como tal de tesis, pero teníamos la duda si era de libre uso o no de libre uso, como para pedirles permiso a ustedes. Sí, es de libre uso. Ok, Toda era, tuya, Javier. está bien. Bueno, Digo, nada le más digo, ahí, nada más ponen la referencia en su tesis y ya con sí, eso sí, es más que tuya. sí, claro, ahí con gusto, doctora. Gracias. Qué bien, muchas gracias a ti por seguir interesado en el tema. Gracias. Qué gusto, ¿verdad, doctora? En tantos idiomas ya la escala. Pues Javier, que fue también residente cuando estuve por allá, y ver que se sigue aplicando, ¿no? Y sé que acá también algunos residentes lo están aplicando y da mucho gusto que se pueda ayudar y llegar a más pacientes, más personas. Ah, Javier hizo la alta especialidad también, Pilar. Ya es también un Sí, sí, rehabilitador sí, neurológico. lo Ah, vi sí. también Ah, en sí, junio, ahora que claro. estuve en el Sí, seminario. sí, Ujú. sí, 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 en el seminario, cierto. Sí, buenísimo, muchas gracias. Eh, pues me parece que ya no hay más consultas. Vamos a verificar nuevamente por si acaso. No, ya hasta aquí quedamos entonces. Muchas gracias a todos por su atención, por su tiempo, doctora. Un gusto nuevamente y hasta otra oportunidad. Buenas noches con todos. Muchas gracias. Que tengan buena noche. Buenas noches.